Hoy es el quinto día de este ciclo que denominamos las cosas que Dios hace a favor de nosotros. Esas cosas que Dios hace para respaldarnos, para protegernos, para llevarnos por la buena senda. Y el quinto tema se titula Dios nos hace milagros. Busquen Mateo 19, mientras les cito Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso es automático, eso es un axioma, eso es perfecto. Al que cree en Dios, al que cree en el Todopoderoso, no al que cree en sí mismo, al que cree en Pachamama, en Madre Naturaleza, no es a eso. Es al que cree en Dios, el Creador, el que todo lo puede, todo le es posible. Pero esto que implica también que para que todo sea posible, viendo que hay cosas que son imposibles, hay cosas que solamente de manera milagrosa se van a resolver, nos lleva precisamente a creer en los milagros. Dios nos hace milagros y a veces lo desestimamos. Y muchas veces por esa incredulidad a los milagros tratamos de encontrar la explicación científica. Recuerdo en una ocasión un amigo mío que estaba dando algunos pasos, dio unos pasos, y yo estoy confiando que algún día retomará sus pasos en la vida cristiana porque después se apaciguó mucho. Pero uno de los problemas que él tenía era la incredulidad en los milagros. En una ocasión él dijo, yo creo que cuando una persona se sana, no es que Dios lo sana, sino que su cerebro, o sea, el cerebro, tiene la capacidad de irrigar ciertas sustancias, algún líquido, algo sale de ese cerebro que lo sana. O sea, el cerebro nuestro es más que Dios para él consideraba eso. Y si el cerebro irrigara algo, no es porque Dios así lo hace, pero mire cómo a veces nosotros nos cuesta creer en milagros y tratamos de encontrarle la explicación científica para no creer en los milagros. Y esto a nosotros nos limita y no nos permite dar pasos de fe. En Mateo 19, versículos 25 y 26, los pongo en el contexto apropiado antes de hacer lectura de estos dos versículos. El joven rico quería seguir a Jesús, pero el Señor le manda a que venda todo lo que tiene. Lo manda a que se despoje de sus posesiones para que pudiera seguirlo. Y el joven rico echa para atrás. ¿Por qué? Porque para él lo natural era que su respaldo estaba en sus recursos, en sus finanzas, en su bonanza, en su patrimonio. Si me quedo sin eso, ¿de qué voy a vivir? De la obra milagrosa, de que el Señor hará. Y ahí es donde nosotros tenemos que confiar, tenemos que creer que el Señor va a hacer. Es que yo te siguiera, pero con esta enfermedad. Sigue al Señor y espera, si está en su mano, en el momento que Él quiera, Él te va a sanar. El Señor va a proteger de los tuyos. Es que si yo no estoy ahí, ¿quién va a estar? El Señor va a estar. Es que si dejo este trabajo, si dejo este estatus, el Señor milagrosamente te va a sostener, te va a respaldar. Dice Mateo 19, el 25 al 26. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ya venían ellos mentalmente con la respuesta de aquel joven rico que dio un mensaje de impotencia, es que si Dios me pide todo, me quedo en la ruina. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar o va a ocurrir que Dios va a actuar responsablemente porque Dios a nosotros no nos quiere ver mal. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Pero un alma que no cree en los milagros de Dios, ¿cómo va a prosperar? Vamos entonces a Hechos 4:31. Y aquí podríamos hacer un congreso sobre los milagros de Jesús. Podríamos hacer un congreso sobre los milagros de Jehová también. Podríamos hacer un congreso del Espíritu Santo también, cómo hace milagros también. Pero como no hay tiempo para eso, vamos a ver el caso específico de Hechos 4:31. Dice Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos que el Espíritu Santo opera milagrosamente para un milagro a veces poco estimado. Poder hablar con denuedo la palabra, con convicción y el poder de convencer a los demás. Y ese milagro a veces se estima poco porque, claro, hay milagros mucho más populares. El milagro de recuperar la salud, el milagro de que las tinajas vacías se llenen de aceite, que el agua tenga una nueva naturaleza, la naturaleza del vino. Claro que hay milagros que son mucho más populares, la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo. Pero eso no desestima que al final de cuentas el milagro más importante debe ser llevar a las personas de
la condenación a la salvación, de la muerte a la vida eterna. Miren, nosotros no necesitamos ser eruditos, sino que Dios haga el milagro, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios cuando nos llena, nos dé el de nuevo para convencer. Pero sí, no desestimemos también los otros milagros, el milagro precisamente que estaba citando, que aparece en Lucas 8, ¿no? Y si lo quieren buscar, búsquenlo desde el versículo 49, que dice así: estaba hablando aún cuando vino uno de casa, el principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, se acabó tu paz, tu dicha, tu regocijo, se acabó, punto final a tu esperanza, tu hija ha muerto. Y no molestes más al maestro. Como decimos a la gente, ya deja de andar orando, ya tu hijo no se va a sanar, tu hija no va a volver a casa, tu esposo no se va a convertir, ya, punto final. Ante el problema nosotros le ponemos punto final a lo que Dios no le ha puesto ese punto final. No molestes a Dios, ya no andes orando, deja de ir a la iglesia, ya tu vida no va a cambiar, tu casa no va a progresar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cree en Dios. Si Dios te dice ya no va a vivir, entonces dale gracias a Dios por la vida que tuvo. Si ya no va a volver, bueno, gracias Señor porque algo tú harás con ella. Mi familia no va a estar aquí, mi hijo, mi hija no volverá, pero estarás pendiente de ella, de esa persona. Yo seguiré haciendo lo mío. No le voy a poner punto final. ¿Qué voy a hacer? No va a sanarse todavía, no va a regresar, no va a convertirse. Yo voy a seguir orando por esa persona. No voy a pensar en eso de que ya yo no te tengo que molestar. Voy a creer y tú harás lo que sabes hacer, Señor, y lo que tú quieres hacer. Y es corregir al equivocado, salvar al perdido, sanar al enfermo. Y ya sabemos cuál fue el resultado. Muchacha, levántate, le dijo Jesús, y ella se levantó y resucitó. En conclusión, Dios hace milagros, pero nosotros ante el problema le ponemos punto final a lo que está pasando porque no creemos en el milagro. Si alguien le está diciendo ya no ores más, no molestes más al maestro, no molestes más a Dios, deja de andar importunándolo, perdiendo tu tiempo, porque tu hija ha muerto, tu esposo no va a cambiar, porque tus finanzas nunca mejorarán, porque esa persona que tú amas nunca se va a sanar. Recuerda la respuesta del Señor. Cree solamente. Cree. Sigue creyendo. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tema. Señor, gracias por este tema. Porque tal vez en este momento de mi vida yo le estoy poniendo el punto final a algunas situaciones. Ya esto no va a cambiar. O estoy escuchando a gente que dice, ya esto no va a pasar nada. Ya no le pidas a Dios por eso. Eso no va a ocurrir. Eso no es creer en tus milagros y eso ofende también tu omnipotencia, tu poder, tu presencia, tu omnisciencia. Tú sabes cómo resolver todo. Señor, este tema es una instrucción para el futuro, pero también puede ser una advertencia para lo que está pasando, porque estamos permitiendo que nuestra carne u otras personas le estén poniendo punto final a esas situaciones que parecen ya muertas, pero que tú puedes resucitar y darle vida. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado y por eso hoy te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén.